Me llamo Carla Rocío Salazar. Tengo 32 años. La primavera pasada. Me senté sola en un aparcamiento subterráneo de Valencia. Y leí 31 mensajes de texto de personas con las que no hablaba desde hacía 9 años. Mi padre. Mi hermano. Mis tías. Mis primos. Las mismas personas que un día me rodearon para decirme que yo era el problema. Ni un solo mensaje decía, lo siento. Absolutamente todos decían alguna versión de lo mismo. Te necesitamos. 9 años antes. Me había marchado de la casa de mi infancia en Mieres, un pueblo minero de Asturias. Llevaba una bolsa de deporte, el depósito de gasolina lleno y 340 euros en un sobre blanco sin marcar. Era el dinero de mis cumpleaños que mi abuela había estado ahorrando en secreto para mí durante 3 años. Sin decírselo a nadie. Me lo dio la mañana que me fui y me susurró. No mires atrás. Mi niña. Todavía no. Me alejé en el coche mientras ella se quedaba en la puerta con sus zapatillas de andar por casa. Pero antes de contaros, ¿qué pasó cuando por fin me encontraron? Quiero llevaros a la noche en que empezó todo. Nochebuena de 2015. Mías. Asturias. Nuestra casa olía a comida recalentada y al humo del tabaco negro de mi padre. Su coche llevaba 2 años aparcado fuera con un faro roto que siempre decía que iba a arreglar. Mi hermano Diego había vuelto a casa por Navidad tras su primer cuatrimestre en la Universidad de Oviedo. Era el primero de nuestra familia en pisar una universidad pública. Mis abuelos, tías, tíos y primos abarrotaban cada rincón de aquella casa pequeña. Yo tenía 23 años. Trabajaba a jornada completa en la oficina de facturación de una clínica. Y por las noches estudiaba un ciclo superior en un instituto politécnico. Había ahorrado 800 euros para pagar las tasas de admisión y los gastos del primer curso del grado en enfermería. Aún no se lo había contado a nadie. Quería esperar a que fuera una realidad. Ella noche. Mi padre se paró en el marco de la puerta de la cocina con una cerveza en la mano. Anunció que Diego había sacado matrícula de honor. El salón estalló en aplausos. Mi tía Lola se echó a llorar. Mi abuela Carmen daba palmas de la emoción. Como si estuviera en misa, el rostro de mi padre. Un rostro que casi nunca mostraba ternura. Se iluminó con el tipo de sonrisa que yo había deseado que me dedicara toda mi vida. Yo también sonreí. Y lo sentía de verdad. Diego trabajaba duro. Se lo merecía. Pero entonces, mi padre dijo algo que nunca he podido olvidar. Al menos un hijo está haciendo las cosas bien. Menos da una piedra. No me miró cuando lo dijo. No le hizo falta. Más tarde esa noche. Después de fregar los platos. Porque yo siempre fregaba los platos. Me senté en la mesa de la cocina con mi abuela Carmen. Era la única que se quedaba conmigo mientras yo recogía todo. He echado la solicitud para enfermería. Le dije en voz baja. Ella cruzó la mesa y cubrió mi mano con la suya. Cuéntamelo todo. Y eso hice. Le hablé de los plazos. De las notas de corte. Del dinero que aún me faltaba para cubrir los gastos. Ella me escuchó como solo ella sabía hacerlo. En absoluto silencio. Prestándome toda su atención. Lo vas a conseguir. Me dijo. Lo sé. Igual que sé cuándo va a llover. A las 2 semanas de empezar el año. Mi padre encontró el extracto de mi cuenta de ahorros en la encimera. Me lo había dejado fuera por accidente. No me preguntó por ello. Me dio una orden. Me dijo que mi primo Marcos se había metido en un lío. Algo que involucraba un coche y dinero que le debía a alguien que mi padre no quiso nombrar. Dijo que la familia tenía que arrimar el hombro. Usaba esa expresión. Arrimar el hombro. Como la gente usa los paraguas, solo cuando ya les está cayendo el chaparrón encima. Me dijo que con 500 euros se solucionaría. Dije que no. La temperatura de la habitación cambió de golpe. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Me tú? Lo miré desde el otro lado de esa cocina, la misma cocina donde yo había preparado la cena 3 noches por semana desde que tenía 14 años,
Donde había pagado yo la factura de la luz 2 veces porque a él no le llegaba. Donde había llevado a mi hermano al instituto durante todo un año, cuando le embargaron el coche a mi padre. Y le respondí, con la mayor calma que pude aparentar. ¿Qué ha hecho esta familia por mí? Me llamó desagradecida. Fría. Igual que tu madre. Añadió. Esa era la cosa más cruel que sabía decir. Mi madre nos había abandonado cuando yo tenía 7 años. Y ninguno habíamos vuelto a saber de ella. Esa comparación estaba diseñada para hacer daño. Y lo hizo. En menos de una hora. Empezaron las llamadas. La tía Lola. Mi prima Bea. El marido de alguien a quien solo había visto 2 veces. Todos con la misma cantinela que la familia es lo primero. Que yo estaba siendo egoísta. Que Marcos corría peligro. Nadie me preguntó para qué estaba ahorrando. Nunca nadie me lo había preguntado. Esa misma noche, preparé mi bolsa de deporte. Me guardé la tarjeta del banco en el bolsillo de la chaqueta. Fui a la habitación de mi abuela Carmen y le dije que me iba. No intentó detenerme. Fue a su mesilla de noche y sacó aquel sobre blanco. Llevo guardando esto para ti. Me dijo. Precisamente para esto. 340 euros. 12 años de billetes de 5 y 10 de mis cumpleaños. Me lo apreté contra el pecho y luego la abracé a ella. Llámame cuando aterrices en algún sitio. Me susurró, un sitio que tenga buena luz. Salí conduciendo de Asturias a las 2 de la madrugada. No sabía a dónde iba. Solo sabía que quería alejarme. Acabé en Valencia. Porque se me acabó el valor que hace falta para seguir huyendo. Dormí en mi coche durante 4 noches en el aparcamiento de un Carrefour. Me duchaba en un gimnasio Basic Fit. Pagué 25 euros para apuntarme. Eché currículums desde mi móvil para todos los puestos de administración y clínicas que encontré. Al 6.º día. Una pequeña clínica traumatológica me llamó para una entrevista. La encargada, una mujer llamada Beatriz Orozco. Miró mi currículum durante 30 segundos. Me miró a mí durante 10 y me preguntó, ¿has cruzado medio país conduciendo tú sola? ¿Por qué le conté la versión corta? Me contrató esa misma tarde. A 11 euros la hora. Media jornada. A los 3 meses. Ya estaba a jornada completa. No voy a fingir que Valencia fue fácil al principio. Comí arroz y verduras congeladas durante más tiempo del que me gustaría recordar. Compartí un piso que encontré en Idealista con 2 chicas. Una de ellas tocaba la guitarra a medianoche. La otra era una persona maravillosa que se convirtió en mi mejor amiga. Una chica llamada Marta. Que a día de hoy sigue siendo mi persona de confianza. De vuelta en el pueblo. Según los pequeños detalles que me llegaban a través de las llamadas discretas de mi abuela, mi padre le decía a la gente que yo había tenido una crisis nerviosa. Que no estaba bien de la cabeza. Que la familia estaba muy preocupada. Me enteré de que usó la palabra trastornada delante de los del bar. Mi abuela me lo contó. Y pude notar la furia que ella era demasiado educada para soltar del todo. No puede hacerte pequeña desde tanta distancia. Me dijo. No dejes que lo intente. Y no lo hice. Pero tuvo un coste. Hay un dolor muy específico en no poder defenderte ante personas que ya han decidido lo que eres. Así que decidí volverme alguien a quien no pudieran ignorar. Al 2.º año. Me matricularon en la Facultad de Enfermería en un consorcio universitario de Valencia. Trabajaba por las mañanas. Estudiaba por las noches. Marta me tomaba la lección de farmacología en la mesa de la cocina. Mientras comíamos comida para llevar del tailandés de 2 calles más allá, un sitio que nos ponía rollitos de primavera extra porque Marta había ayudado al dueño a calmar un ataque de ansiedad en la puerta del local. Ese es el tipo de familia que construyes cuando la tuya te falla. Pequeña. Elegida y feroz. Me gradué en enfermería en 2020. Beatriz Orozco vino a mi graduación y me trajo flores. Marta hizo un cartel tan grande que tuvo que doblarlo para pasar por la puerta. Mi abuela Carmen me llamó desde su teléfono fijo en el mismo instante en que bajé del escenario. Lo sabía. Me dijo. Igual que sé cuándo va a llover. 2 años después.
Me convertí en supervisora de enfermería en la unidad de traumatología de un hospital mediano de Valencia. Para 2024. Me nombraron jefa de operaciones clínicas. Fui la persona más joven y una de las pocas sin un máster universitario en ocupar ese puesto. Un hecho que me exigía demostrar el doble y no me dejaba margen de error. Pero no me importaba la presión. Había vivido bajo presión toda mi vida. Al menos ahora la presión venía acompañada de un buen sueldo. Me compré una casita en el barrio del Cabañal. Una casa antigua para reformar. Con suelos de baldosa hidráulica y una terraza con muy buena luz. Tal y como mi abuela me dijo que buscara. No le conté nada de esto a mi familia. En marzo de 2026, estaba sentada en el aparcamiento tras un turno interminable cuando mi teléfono se llenó de notificaciones. Mi padre. Mi hermano Diego. La tía Lola. La prima Bea. El primo Marcos. Números que no reconocía y que resultaron ser de parientes a los que solo había visto en funerales. 31 mensajes. Ninguna llamada perdida. Había bloqueado esos números hacía años. Tras su tercer intento de hacerme sentir culpable para que volviera. ¿Habían conseguido mi móvil a través de un conocido en común? No sé quién. Ya no importa. Me quedé en el coche y leí cada mensaje por orden. El primer mensaje de Diego era informal, casi despreocupado. Hola. Perdida. Soy tu hermano. ¿Cuánto tiempo? Escríbeme. Para el cuarto mensaje. Ya me estaba pidiendo que le avalara un préstamo para un negocio. Iba a montar una empresa de jardinería y su historial de crédito era, según sus propias palabras, un trabajo en progreso. Los mensajes de mi padre eran diferentes. Más cortos. Le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa en la espalda y necesitaba una operación por lo privado. El seguro no se lo cubría todo. Necesitaba ayuda económica de alguien estable. La tía Lola me escribió 3 párrafos sobre lo mucho que importaba la familia. Y luego me preguntó si podría aportar algo para un problema legal en el que estaba metido Marcos. Por lo visto, eso de arrimar el hombro se había convertido en un evento recurrente. Leí los 31 mensajes. Llamé a Marta. Me han encontrado. Le dije. ¿Cuál te duele más? Me preguntó ella. Ninguno me ha dicho que lo siente. Lo contesté. Eso es lo que duele. No el que me pidan cosas. El que no lo sientan. Lo que ninguno de ellos sabía. Lo que mi padre no tenía forma de saber al enviar esos mensajes era que yo iba a ser la ponente principal en un congreso sobre desarrollo sanitario en Oviedo. Dentro de 6 semanas. Un congreso en el que mi red hospitalaria había sido invitada a participar, un evento que se había promocionado en todos los medios de la región, con mi foto, mi nombre, mi cargo. Mi abuela había visto el anuncio en un periódico local y se lo había mandado discretamente a mi prima Bea. No para crear polémica, creo yo, sino porque estaba orgullosa. Tenía 79 años y llevaba 9 años guardándose en secreto el orgullo que sentía por mí. Bea se lo enseñó a mi padre. Y así fue como me encontraron. Casi rechazo dar la conferencia después de recibir los mensajes. Llamé a la coordinadora del evento y sostuve las palabras tengo que cancelar en la boca durante un largo y silencioso instante. Pero entonces pensé en mi abuela, de pie en la puerta, con sus zapatillas de andar por casa a las 2 de la madrugada. Viendo desaparecer las luces de mi coche en la oscuridad, allí estaré. Le dije a la coordinadora. El congreso se celebró en el salón de actos de un hotel de Oviedo. Un jueves por la tarde de mayo. 230 personas. Directores de hospitales. Organizadores de la comunidad. Concejales. Miembros de juntas directivas. Llegué pronto y paseé sola por la sala antes de que se llenara. Encontré a mi abuela Carmen en una mesa cerca del escenario. Marta la había traído en coche desde Mieres como sorpresa. Un detalle que me hizo llorar en el baño del hotel durante 4 minutos para luego tener que arreglarme el rímel desde cero. Mi padre estaba sentado 3 mesas más atrás. Diego a su lado. La tía Lola en el extremo. Habían conducido casi media hora.
Eso me decía todo sobre lo que ellos pensaban que iba a significar este momento a su favor. Mi padre llevaba su camisa de los domingos. Se le veía más viejo. Más pequeño. De una forma que no tenía nada que ver con su físico. Cuando el moderador me presentó, enumerando mis credenciales, mi trayectoria, la beca que yo había fundado en mi hospital para estudiantes de enfermería de zonas rurales de Asturias, escuché la reacción de la sala. Y por debajo de los aplausos, escuché un sonido en concreto. La voz de mi abuela Carmen diciendo, sí, 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 como si fuera la puntuación de la frase. Subí al estrado. Di mi discurso preparado sobre el acceso a la sanidad en zonas rurales, sobre la retención de personal, sobre lo que cuesta realmente atraer a profesionales a zonas despobladas. Fui profesional. Fui específica. Estaba preparada. Y entonces, casi al final, hice una pausa. Yo crecí a media hora de aquí. Dije. Algunas de las personas de esta sala conocen a mi familia. La sala se quedó en absoluto silencio. Me marché a los 23 años. Con una bolsa de deporte y 340 euros que mi abuela había estado ahorrando en secreto. Porque ella supo, antes que yo misma, que iba a tener que irme. No me fui porque no quisiera al lugar de donde vengo. Me fui porque quedarme era un lujo que ya no me podía permitir. No miré a mi padre. No lo necesitaba. No le estaba hablando a él. El acto más radical de cuidado por parte de una comunidad. Continué. A veces consiste en proteger a una sola persona el tiempo suficiente para permitirle convertirse en quien estaba destinada a ser. Alguien hizo eso por mí. Se llama Carmen Salazar. Y está sentada justo ahí. 230 personas se giraron para mirar a mi abuela. Ella se cubrió el rostro con ambas manos. Le temblaban los hombros. La ovación fue muy larga. Al terminar, mi padre me buscó cerca de la puerta. Su expresión era indescifrable. De una forma que nunca le había visto. Como si varias emociones estuvieran compitiendo y ninguna estuviera ganando. Lo has hecho muy bien ahí arriba. Me dijo. Gracias. Papá. Un silencio. Yo no sabía. Empezó a decir. Y se detuvo. Ya sé que no lo sabías. Le contesté. Nunca preguntaste. Miró al suelo. Lo de la operación. Recibí tu mensaje. ¿Le interrumpí? Lo pensaré. Era sincero. Y también era lo único que estaba dispuesta a darle esa noche. Diego cruzó la mirada conmigo desde el otro lado de la sala. Asintió una sola vez. No fue un gracias. Fue más bien un te veo. El primer reconocimiento real que recibía de él en 9 años. Le devolví el gesto. Acompañé yo misma a mi abuela hasta el coche de Marta. Llevábamos las manos entrelazadas y sus perlas brillaban con las luces del aparcamiento. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Lo pensé seriamente. Como si llevara 9 años cargando con un peso enorme. Le dije. Y por fin lo hubiera soltado en una habitación llena de testigos. Me apretó la mano 3 veces. Era su forma de decir, te quiero cuando las palabras parecían sobrar. En las semanas siguientes, la reacción del pueblo a aquella noche se movió como siempre se mueve la verdad en los pueblos pequeños. Despacio al principio. Y de golpe después. Las personas que habían escuchado a mi padre llamarme inestable durante casi una década. Ahora sabían lo que yo había estado construyendo mientras él hablaba de más. Los amigos de la iglesia. Los vecinos. Sus propios hermanos. Él no volvió a pedirme que le avalara nada. Y Diego tampoco. Un mes después. Recibí una carta en el buzón. La letra de mi padre era temblorosa. Torpe. Como la de alguien que escribe en un idioma que aprendió hace mucho y casi nunca usa. Me quedé callado cuando debí haber dado la cara por ti. Eso es culpa mía. No espero nada de ti. Solo necesitaba que supieras que me he dado cuenta. 8 frases. Ni una excusa. Ni una petición. Era lo primero sincero que recibía de él en toda mi vida adulta.
Guardé la tarjeta en el mismo cajón donde guardo el sobre blanco de mi abuela. Aún doblado. Aún cargando con el fantasma de esos 340 euros y de aquella despedida a las 2 de la mañana, aún no le he devuelto la llamada a mi padre. Pero tampoco he tirado la carta. Me llamo Carla Rocío Salazar. Tengo 32 años. Soy dueña de una casita con una terraza por la que entra buena luz de mañana. Tengo una mejor amiga que hizo un cartel demasiado grande para pasar por una puerta. Tengo una carrera que construí desde un aparcamiento. Con una mensualidad de un gimnasio barato y a 11 euros la hora. Y tengo a mi abuela Carmen, que lo supo todo. Igual que sabe cuándo va a llover. Aquí está lo que quiero que te lleves contigo. Si has aguantado hasta aquí, hay una enorme diferencia entre un ayúdame y un lo siento. Lo primero es una transacción. Lo segundo es un comienzo. No puedes saltarte el segundo paso para llegar al primero y esperar que te abran la puerta. No eres egoísta por necesitar que esa diferencia importe. No eres desagradecida por conocer tu propio valor. Y no eres fría por decidir que el amor sin responsabilidad es solo una obligación vestida con un abrigo más cálido. Lo más valiente que he hecho en mi vida no fue irme a los 23 años. Lo más valiente fue quedarme lo suficientemente quieta. 9 años después. Como para dejar que ellos vinieran a mí. Y saber diferenciar. Por fin y con total claridad. Entre la gente que pedía ser rescatada y la única mujer que, en silencio, siempre había estado construyendo mis salvavidas. Así que te haré la misma pregunta que a veces me hago a mí misma. Tarde por la noche. En esa terraza con buena luz, si alguien que te hizo daño te llamara mañana. ¿Una llamada de verdad después de años de silencio? ¿Qué necesitarías escuchar antes de descolgar? Ayúdame. O lo siento. Esas dos respuestas te dirán todo lo que necesitas saber sobre el lugar en el que realmente estás. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en la próxima.